Yo tengo mucho. Vale, pues, semiconductor, muchachos, a ver. Semiconductor, primero hay que ver el concepto de, bueno, nomás recordar, porque ya lo vimos. Conductores, luego aislantes, conductores, aislantes y semiconductores. Para la otra me traigo un micrófono. Semiconductores. Bueno, ¿qué es un conductor? Nomás recordar. Es todo. Es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Es un material que los electrones se mueven fácilmente a través de ese material con muy poquita carga, muy poquita resistencia eléctrica. Okay. Y un aislante entonces, todo lo contrario, opone alta resistencia al flujo o al paso de los electrones. ¿Sale, vale? ¿Sí? Entonces, a ver, muchachos, por lo tanto, ya teniendo este concepto muy claro, todos ya lo saben, cómo se hace un semiconductor, ¿no? Acuérdense, ustedes ya que también algunos que hicieron la tarea, el semiconductor, el más popular que existe es el de silicio, ¿no? Y hay otro semiconductor que se llama germanio. Los dos semiconductores más populares, pero el que se encuentra en el ambiente es el silicio. Ese es el mayor, ¿no? Los que hicieron la tarea, El más común. más común, saben lo que estoy hablando. ¿Sale? Muy bien. Y el silicio, muchachos, en la tabla periódica es un pentavalente. ¿Qué quiere decir? Que es un electrón que tiene 4 partes o de electrones. Y lo que viene siendo un aislante, perdón, un conductor, es un trivalente. ¿Qué quiere decir un trivalente? Eso quiere decir que existe un hueco, ¿sí? Y un hueco es para que le dé chance de que los electrones puedan fluir. Haz de cuenta, brinca un electrón hacia el hueco y eso quiere decir que le está dando paso al flujo de los electrones. Luego hay otro adelante y cubre ese hueco. Luego hay otro y lo cubre, hay otro y lo cubre. ¿Por qué les platico esto? Para que sepan que el aislante o el silicio es un aislante perfecto, ¿no? Y tú ocupas un material trivalente para poder generar que los electrones puedan caminar. Bueno, ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es que sucede eso? Bueno, pues sucede porque se necesita que el silicio se dope, muchachos. ¿Sí saben qué significa dopar? Yo sí lo entiendo, pero no otra. No sé cómo explicarlo. Pues dígalo. O sea, ¿Cómo drogarse? como drogarse, ¿sí. Sí, no, eso. Malamente dijimos esa palabra porque te corta ahí el video. Lo que pasa es que, sí, dopar es como agregarle, como tomar algo, pues, ¿no? Pero en lugar de que tú te lo tomes, se lo va a tomar el silicio. Entonces, Drogas del silicio. puede ser, no digas palabras de esas, me corta el video. No van a pagar. No, cuando dices palabras así ¿sabes? No, palabras. No la vamos a monetizar. Te lo tumban. Bueno, el silicio, muchachos, necesitas que lo dope porque cuenta que el silicio es un aislante, ¿no? El silicio es un aislante. Y tú ocupas doparlo de un. Ay, perdón, me equivoqué la flecha. Perdón, que lo tenía. Ahí está. Pero tú ocupas doparlo de un. ¿Como quién? No, pues puede ser el aluminio, ¿no? Puede ser no sé, el cobre, puede ser arsenio, bla, 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 no sé. Tiene que ser un material conductor, el cual, lógicamente, ustedes no lo hacen, ¿no? Lo hace el proveedor. El proveedor ya está hecho el semiconductor o el componente electrónico y, por lo tanto, le agrega al silicio y al doparlo, al agregarle, al meterle cobre o aluminio, se convierte en un semiconductor. No es aislante ni tampoco es conductor. Es un combinado. ¿Sale? Ya, somos los dos. ¿Sí? Entonces,
aquí pasa algo. Entonces, ¿cuándo sabes tú que el semiconductor enciende? O sea, el semiconductor deja pasar el flujo de electrones. Quiero saber cuándo es un aislante y quiero saber cuándo es un conductor. Pues bueno, miren, aquí tenemos ¿cómo se llama? Una curva del semiconductor y vamos a suponer que aquí tengo 0.1 volt, tengo 0.2 volt, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 y 0.9. Pues resulta ser que para que se convierta en un conductor el semiconductor, ¿sí? O deje pasar el flujo de los electrones, tú necesitas mínimo para el silicio, mínimo ocupas 0.7 volts, mínimo 0.7 volts. El germanio ocupa mínimo 0.3 volts para que pueda encender. Este es más sensible, este no le puede gritar. Este es más sensible, este aguanta más. ¿Sí? Entonces, como el silicio es el que más abunda que el germanio, pues ese se utiliza, el 80% se utiliza más este material. Entonces, ¿qué quiere decir eso que el 0.7? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es el mínimo voltaje que necesita para que se convierta en un conductor. Antes de eso, es un aislante, no pasa la corriente. Tienes que darle ese voltaje para que empiece el flujo de electrones. ¿Sí? Entonces, haz de cuenta que tú le agregas aquí el voltaje. Entonces, aquí queda 0, ¿no? Entonces viene el voltaje 0.1, 0.3, viene 0.4, 0.5. Cuando llega al 0.7, se enciende. Por lo tanto, en esta sección está apagado. Entonces, por lo tanto, habiendo dicho eso, este se convierte en un conductor. Por lo tanto, entonces este es un Semiconductor. NEL. Aislante. Mientras el silicio no le des arriba de 0.7 volts, ese no va a conducir. Es un aislante perfecto. No va a conducir. A pesar de que le estás metiendo voltaje, ¿no? A pesar de que le estás metiendo voltaje, no va a conducir, muchachos. Para nada. Olvídate. Entonces, necesitas sobrepasar ese voltaje para que empiece a conducir. ¿Sí? Ahora, vamos a dar un ejemplo de un componente electrónico. Vamos a hablar, es más popular, un LED. ¿Sabes? Un LED. Aquí lo vamos a poner. Voy a meter la LED, por ejemplo. Vamos a hablar de un LED. Aquí está el LED. El LED siempre tiene una patita más larga que la otra. ¿Por qué? Porque acuérdate que uno es positivo y otro es La más chiquita es negativa. el negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque necesitas meterle corriente directa, que es positivo y negativo. No puedes meterle corriente alterna porque lo dañas, ¿no? Bueno, aquí el punto es, por eso ya lo vimos. Aquí el punto es, muchachos, que este LED es un semiconductor, ¿sí? Ocupas que entre los electrones para que excite el material que está ahí adentro, que es el silicio, con algún conductor, no sé cuál sea, y por lo tanto empieza el flujo de los electrones. Pero ¿qué pasa? Que dos cosas. La primera, que el LED tiene colores. Tiene rojo, no sé, verde, azul, y el azul, que es el más popular y que hace poco lo hicieron, por cierto. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí con eso? ¿Cómo es que al pasar el flujo de electrones por ese componente electrónico, por ese diodo emisor de luz, ¿y saben qué significa el LED, no? Diodo emisor de luz. Diodo emisor de luz. Al pasar por ese componente electrónico, ¿cómo es que prende rojo? ¿O cómo es que prende verde? ¿O cómo es que prende azul? Porque resulta que tiene diferente dopamiento, pues, o diferentes materiales de la tabla periódica. Dependiendo del material que esté hecho ese silicio, va a prender el color del LED. ¿Sí? El más popular es el rojo. Y el más difícil es el azul. De hecho, fue uno de los últimos en inventarse. ¿Saben qué hacían cuando, para tener el color azul, qué hacían? Agarraban un LED blanco, le ponían un capuchón, ¿sí? Un capuchón azul,
Entonces prendía el LED blanco, pero como el capuchón es azul, o un plástico azul, reflejaba azul. Pero ¿qué pasaba con el tiempo? Se deterioraba, pues. Se iba haciendo blanco, y un momento en que el LED era blanco, no era azul. Entonces no es azul, el LED es blanco. Tú lo pintaste, pues, pero no es azul. Entonces ya se inventó, ya hallaron en la tabla periódica el que lo hace azul. ¿Cuál es? Es no recuerdo cuál sea, la neta no recuerdo ahorita cuál es. Pero lo que sí me acuerdo es que cuando hicieron esa onda, no existía ese color, fueron uno de los últimos en inventarse. Estos fueron de los primeros, el rojo, el verde, el blanco también. De hecho, este es el más barato, ¿no? En cuestión de dinero, este es el más barato. Este es uno de los más caros. Es uno de los más caros, el azul. Por ejemplo, el LED rojo te puede costar, no sé, 5 pesos. El azul te cuesta 25 o 20. O sea, más caro pues este. Mucho más caro. Entonces imagínate que lo dañes, que lo quemes. ¿No? Te sientas a llorar un rato, ¿va? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si tú a ese LED le metes 0.5 voltios, el LED va a estar apagado o prendido. Apagado, no va a ser, porque todavía no le estás dando el voltaje para que pueda encender ese LED. Entonces, aunque le metas 6.6 voltios, sigue estando apagado, sigue comportándose como un adelante. No, el flujo de electrones no pasa y por lo tanto tiene una alta resistencia. Para que sea una mínima resistencia y se convierta en un conductor, tiene que brincar de 0.7 volts aquí para que pueda la curva encender. Y así es, este es un semiconductor. Y así es como nace un semiconductor. Eso es nada más. No tiene chiste. Bueno, cabe mencionar, muchachos, que se lo estoy cortando completamente, ¿no? Se lo estoy haciendo muy general, porque aquí hay un montón de conceptos, ¿no? ¿Como cuáles? ¿No? Influye la temperatura, por ejemplo, influye la temperatura. Estos 0.7 volts, ¿sí? Estamos hablando que estás a una temperatura aproximada de 25 grados centígrados. Si yo la temperatura se la sumo a ese componente electrónico, ya se va a comportar diferente. Se comporta diferente ya sea a 50 grados centígrados o se comporta diferente a menos 5 grados centígrados. Entonces, la temperatura tiene que ver mucho también el tiempo de respuesta, tiene que ver el voltaje máximo, el voltaje mínimo, tiene que ver los picos de qué tanto aguanta en un pico de voltaje. Son un montón de cosas que eso lo ves en la electrónica, pues. ¿Dónde lo ves eso? Bueno, resulta que en internet hay una hoja de vida, si le llamamos nosotros, hoja de vida, de cada uno de los componentes electrónicos, de cada LED, de cada diodo, de cada componente electrónico que existe, semiconductor. Y ahí tú metes la nomenclatura, como por ejemplo, el diodo rectificador más popular es el 2N22. Es uno del componente de silicio o semiconductor más popular, es el 2N2222. Y por ejemplo, tiene 5 hojas de vida, pues. Y en esas 5 hojas de vida te marca todo, ¿no? Como te vuelvo a repetir, voltaje máximo, voltaje mínimo, qué se necesita para que encienda, en dónde se puede utilizar mejor, para qué se ocupa, con qué otros componentes electrónicos los puedes comparar que sean parecidos, compatibles, o sea, una hoja de vida completa. Y ahí las 5 hojas de este componente electrónico, eso sí las vemos ahí en el electrónico. Esas sí, ahí sí tienes que verlas todas. Pero ustedes no más quieren. El plan de estudio dice que es un semiconductor y punto. Esto es un semiconductor. No, pero lo que me refiero es que en electrónica sí se necesita saber todo, pues, todo. Ustedes nada más es que es un semiconductor. ¿Qué se necesita para que ustedes el conocimiento en un momento dado que lo ocupen? Ahora, ¿por qué viene este concepto en el plan de estudio? Porque todo lo de la computadora, todo está hecho de silicio. Todo está hecho de silicio. O sea, el microprocesador, las fuentes conmutadas, la memoria RAM, todo es silicio. Todo es semiconductor. Por eso es que tienes que saber qué es un semiconductor. Para que sepas por lo menos de qué está hecho el LED, de qué está hecho un diodo rectificador, de qué está hecho un microprocesador, de qué está hecho un transistor. Entonces, todos esos son semiconductores. Y como les comento, este es el más popular en silicio y este no se usa mucho, pero sí se usa. Te digo, es un poquito más sensible, pues. Es un poquito más sensible.
con el 0.3 volts. Pero sí se usa también. ¿Vale? Entonces quiere decir que si es 0.3 volts, ¿qué pasa aquí, muchachos? Tiene diferente su, ¿cómo se llama? Adelante. Igual, miren, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. ¿Qué pasa aquí? En este caso, ¿qué es germanio? ¿No? Aquí viene tu voltaje. Por aquí. ¿No? 0, 0.1, 0.2. Llega al 0.3 y se enciende. Ya deja pasar. Al decir se enciende, quiere decir que en ese momento se convirtió en un conductor. ¿Por qué? Porque, le vuelvo a repetir, no nomás el diodo emisor de luz es un conductor, también un diodo rectificador es un semiconductor. O sea, no nomás el LED, un transistor también, un microprocesador también. Bueno, un microprocesador está hecho de millones de semiconductores, millones de diodos, millones de transistores, ¿no? Entonces, ¿aquí de qué depende? De qué está hecho nada más. Ese es el que más se usa, el silicio, el que más se usa. Entonces, el semiconductor de germanio enciende al 0.3 volts. Por eso casi no se usa, porque es un poquito más sensible. En un movimiento de picos de voltaje así, te puede se enciende más rápido. Aquel no. Aguanta más rudo, pues, ¿sabes? Es más rudo que el silicio. Y el silicio cuando no tiene voltaje, cuando tú no lo enciendes, que no tiene voltaje, que es pasivo, pues, le vuelvo a repetir, cuando hay una temperatura ambiente diferente, te entrega te entrega un voltaje muy pequeño, por ejemplo 0.2 volts o 0.4 volts, te lo entrega el semiconductor a ti. Si tú lo mides con un multímetro, la patita de un diodo, por ejemplo, ¿no? Aquí está el diodo, este es un diodo, y si tú mides el diodo, pero estamos a 45 grados centígrados, ¿sí? Te va a marcar un voltaje pasivo, no sé, te voy a decir, a lo mejor te marca 0.2, es decir, si tú vas subiendo la temperatura, a lo mejor va subiendo también el voltaje que te va a entregar. ¿También? Por eso dice ahí en la hoja de vida que la temperatura hace que varíe el tiempo de respuesta, varíe el voltaje a la salida del semiconductor. Por eso siempre tiene que estar en óptimas condiciones. Por eso hablaba mucho yo del rollo de la temperatura dentro de una computadora. Como todo está hecho de semiconductores en una computadora, le pegas en la torre la temperatura, pues. Entonces siempre tienes que tenerla en óptimas condiciones, porque si no va a empezar a fallar, pues va a haber un problema. Por esa razón no crean que porque para que esté a gusto la computadora, no es eso, sino que como la computadora está hecha de millones de semiconductores, la temperatura le pega al semiconductor. Por eso ahora ya estás conectando, ¿verdad? Ya estás conectando, pues, por esa razón. Por eso la temperatura, por eso hay aire acondicionado de precisión, ¿no? Que te da un voltaje exacto para que tengas los semiconductores en óptimas condiciones, 24, 25 grados centígrados. Pero lógicamente que entre la temperatura sea baja, funciona un poquito mejor, pero no tan baja. O sea, también afecta que estés a menos 10 grados centígrados, ¿no? También hace la variación. Pero si tú tienes una computadora entre 19, 20 grados a 25 grados, 24, 23 grados, es óptimo, pues, más o menos, ¿no? Ahora, no puedes bajar tanto la temperatura también y luego volverla a subir, porque aparece una cosa que se llama condensación. Y ya saben que son gotitas de agua, ¿no? Sí. Y el agua es peligroso, conductora de electricidad. Y por lo tanto, ¿por qué crees que se miden? ¿Por qué crees que se miden también dentro de un site el número de partículas? Si sabes lo que se mide el número de partículas, por ejemplo, 1.000.000 de partículas, 800.000 partículas de polvo. ¿Por qué se mide la partícula de polvo dentro de un site? ¿Por qué motivo? Porque aíslan. No. Es conductor del polvo. ¿El polvo qué es? Lodo, junto con Agua. Entonces, si en un momento dado, por alguna razón, el aire empezara a subir su temperatura, ¿sí? Y como estaba bien helado, hay polvo, hay agua, se hace una mezcla, y entonces lo que va a pasar es que de un semiconductor a otro va a empezar a brincar la corriente
y va a provocar un corto. Por eso también se tiene que medir las partículas. Claro que estamos hablando en servidores de $1 millón, ¿no? O sea, de un servidor bueno. Ah, pues si vas a comprar un servidor de 20,000 pesos, no. Va a salir más caro a albóndiga, como el caldo que la albóndiga. En una idea de esta previsión vale 30,000 pesos. ¿O no? Casi nada. Y ocupas como un cuarto como este, ocupas unos 5. Unos 5. Y sacas el pluma para el puro aire, más la instalación, más la infraestructura, más los racks, más los servidores, más el cableado, más la mano de obra, más los contactos, más las pastillas, más una red independiente para que alimente aquí nomás. ¿Cuánto valía? Unos 5 millones de pesos. Lo más para hacer la infraestructura, ¿no? Los aparatos son otra cosa. ¿Anda? No, ni que fuera la copa. Dale. Y ya dije, bueno, este es un semiconductor, muchachos, se los hice muy general, no los estoy así como que llenando de cosas. Pues prácticamente para ustedes este es un semiconductor, pues, no hay mucho que ver, ¿sale? No hay mucho que ver. Entonces ustedes se van a llevar de tarea se van a llevar, esos dos los voy a revisar, que busquen los componentes, la mayoría de componentes electrónicos que sean semiconductores, como por ejemplo diodo emisor de luz, como por ejemplo diodo rectificador, eso, una cortilla, ¿no? ¿Qué quiere que buscamos? Búsquenme todos los componentes electrónicos que sean semiconductor, pero de preferencia de la computadora, de preferencia dentro de la computadora. Por ejemplo, LED, diodos rectificadores, transistores, son semiconductores. Profe, Ya para, ya, se me queda